Ola, boas tardes a todos. Benvidos unha vez máis a unha nova edición da Feira do Viño do Ribeiro, que este ano estamos na número 63. Hoxe temos unha cata guiada pola sumiller Isabel Lozano, que é licenciada en Dereito e especializada en Análisis Sensorial. Isabel Lozano desenvolve a súa actividade profesional entre a xestión do coñecemento, a cultura do viño e a formación técnica. Formada no Instituto Galego do Viño e con amplia experiencia en distribución, asesoramento e deseño de experiencias enogastronómicas, consolidou unha traxectoria centrada na comprensión profunda do produto, os procesos vitivinícolas e o servizo especializado. Como responsable de Vinís e organizadora de eventos como Lucus in Vino Veritas, integra metodoloxía, precisión conceptual e enfoque pedagóxico, ofrecendo catas que combinan rigor académico, análisis crítico e divulgación accesible. Así que deixo-vos con ela e que disfrutedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Patri. Creo que, bueno, ya lo dije por la mañana, es pues un honor estar en esta feria, en una feria además tan cuidada y que cuida tanto de los detalles y que hay la oportunidad de acercar los vinos, los viticultores y las historias que hay a través de las botellas a la gente. Y aparte, bueno, lo que estoy viendo es que respondéis de manera mayoritaria a las catas, aunque ya reconocemos que es domingo y ya estamos todos un poquito cansados, ¿no? Entonces, esto es importante. Vale. Bueno, a la mañana pregunté si había alguna persona virgen en cata. ¿Hay alguna persona virgen en cata en la sala hoy? ¿Ahora? Sí. Vale, pues siempre, como dije por la mañana, siempre mola que haya alguien que se inicie, alguien que se acerque al mundo del vino y que tenga la curiosidad de hacerlo. Bueno, estamos en el Ribeiro, solamente un pequeño apunte con respecto al Ribeiro, que seguro que, bueno, aquí hay gente que controla infinitamente más que yo de la zona y que, por supuesto, van a ser los que más van a hablar de ella. Pero para situaros, estamos en Orense, está rodeada de los valles del Miño, del Arbia y de Arnoia, y estamos hablando de la DO más antigua de Galicia. En este caso, la trayectoria del mundo del vino vino, como en muchas zonas, a través de los romanos, pero fue un poco las fusiones de uva, los injertos y también un poco la comparación y la ayuda de Portugal la que nos llevaron a las variedades autóctonas que tenemos a día de hoy. Algo muy importante en el Ribeiro, en la Edad Media, hizo que en muchas zonas hubiera un declive del mundo del vino, pero aquí se logró conservar por la presencia de mosteiros, de monasterios que conservaron y garantizaron el patrimonio en la Edad Media. ¿Esto qué sirvió? ¿Para qué nos sirvió en el Ribeiro? Pues sirvió para el gran esplendor que hubo de exportaciones a Inglaterra, comparándose con los Burdeos, con vinos de Flandes e incluso de ser de los primeros en exportarse a América. Pero bueno, ¿qué ocurrió en el siglo XIX? Que no, por supuesto, no fue ajeno para el Ribeiro ni para ninguna zona de Europa. Y vinieron las plagas. Vino el mildio, vino el oidio y vino sobre todo la filosera, que hizo que hubiera que replantar todo y que ocasionó una crisis vinícola en el mundo del vino pues muy, muy importante. Esto hizo que se apostara por variedades pues no de la zona, variedades más productivas y de menor calidad o no las propias de la zona, ¿no? Esto siempre digo que no es criticable, hay que entender que elaborar vino desde cero tarda muchísimos años y esto supone pues que haya muchísimas empresas en el mundo del vino en que no sean viables económicamente y que no puedan soportar pues en muchos casos pues todas estas condicionamientos, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, y más una plaga como fue el caso de esa filosera. Una vez superado todo esto, es cierto que a día de hoy estamos ante, yo creo que otra vuelta al esplendor del Ribeiro, y eso es gracias precisamente a proyectos como los que hoy tenemos aquí, que precisamente lo que están hablando es del territorio, garantizando la identidad del Ribeiro y haciendo que volvamos a querer, a probar y a desear estos vinos, ¿no? Hoy creo que
vamos a probar cosas distintas, cosas que ellos espero que nos hablen de muchas cosas, porque vuelvo a decir, como dije a la mañana, que ya nos acompañó aquí Jonathan, pues lo importante es que sobre todo hablen ellos, ¿no? Yo os iré introduciendo un poco en los vinos, mostrándoos el vino, hablando un poco de la guía, pero sobre todo creo que los que tienen que hablar son los que elaboran, los que conocen la zona y los que tienen más que decir y que no siempre se le da la posibilidad de hablar, ¿no? Entonces creo que esto es como muy, muy importante. Entonces, vamos con, si os parece bien, con el primer vino que os acaban de poner, que si no me equivoco es el ánfora de Adegas Pateiro, ¿no? Que aquí tenemos aparte, bueno, tengo la suerte de conocerlos, de ser de Lugo y de valorar mucho que fue, aparte, la primera persona que me mostró pues, este proyecto en su momento en Lugo. Estamos hablando de un Pateiro ánfora que tiene Loureira, creo que un porcentaje bastante alto, un 80-85, ¿no? Hola, hola. Ahora. Perfecto. 95% Loureira, 5% Treixadura. Vale, pues estamos casi en un monovarietal de Loureira, que creo que nos va a dar muchísima personalidad a este vino en cuanto también a una sensación algo residual de burbuja que podemos sentir en boca. Pero aquí lo que primero quiero destacar es que va a tener un paso por ánfora, que aunque bueno, empieza a ser habitual, sigue siendo algo que marca por cuál es el motivo por el que utilizamos un ánfora y no otro tipo de recipiente para conservar ese vino. De todos modos, antes de empezar a hablar de toda esta manera, que a lo mejor es un poco más técnico, hay algo que quiero destacar de este proyecto, que es la imagen, porque es una imagen muy cuidada, un vino que llama la atención, que eso también es muy importante en el mundo del vino, también a nivel de marketing, y creo que él tiene muchísima culpa de que esa imagen, pues cuál sea la imagen. Así que si nos quieres contar un poco la historia del vino y de todo, perfecto. Gracias, Isa. Como se nota que me tienes aprecio y quieres vender mi trabajo. A ver, yo no soy la parte elaboradora de este vino que estáis probando. Este vino, digamos que creo que es un poco el resultado es el porqué de la creación de esta bodega, digamos. Mi primo Iván Vázquez Pateiro, que es el alma mater de este proyecto, pues un enólogo formado en Madrid, que pasó por varias DOs, estuvo trabajando en El Bierzo, trabajó también en Rías Baixas. Y digamos que el proyecto, que nace en el año 2016-2017, es un poco el querer transmitir su personalidad a través de sus vinos. Algo que también veis en muchos de los proyectos que estamos viendo aquí, y como decía Isa, pues al final el resurgir del Ribeiro tiene que ver mucho con pequeños o medianos o grandes elaboradores que intentan rescatar un poco las cosas que se hacían bien antes, mezclándolas con los conocimientos de ahora y dándole cada uno su personalidad a su proyecto. Entonces este ánfora, por ejemplo, que es un Pateiro, es el segundo apellido de él, entonces digamos que los buques insignia de la casa son los Pateiros, son dos vinos de finca, este ánfora y el barrica. Este ánfora, como ha dicho Isa, Loureira y Treixadura. El barrica es un 100% Treixadura, 11 meses en barrica de roble. Entonces, lo que digo, buscando un poco hacer cosas distintas. Tema de la marca, que ya me estaba yendo yo por la parte de elaboración y yo lo único que sé de vino es beberlo o llevar cajas de uva en las vendimias. Lo que es hacerlo yo no lo hago. Tema de la marca, pues eso, siempre quisimos también, creemos que el mundo del vino cada vez tiene más importancia esa parte experimental, experiencial, la atracción también un poco de la imagen y contar la historia, un poco el storytelling de la marca, de los vinos, o contar un poco qué hay detrás de un proyecto, ¿no? En nuestro caso, pues como os decía, un proyecto que nace de un poco las inquietudes personales de una persona. El Patito Feo, que fue el primer vino que hizo, que también buscábamos un poco un nombre que llamase mucho la atención, que al final, como muchas veces las cuestiones son un poco accidentales, al final tiene que ver un poco por la coña de que se apellida Pateiro, la gente, Pateiro, Patito. Y como son vinos de guarda, los vinos que elabora son vinos que crecen con el tiempo, pues decidimos atacar por ahí, ¿no? Dijimos, bueno, son vinos que son de una belleza singular al principio y que van desarrollándose más y van mejorando y van creciendo hacia ese cisne, y por ahí vino el nombre del Patito Feo.
Los pateiros, bueno, pues como quiso homenajear a su madre, pues digamos que sus tope gamas o sus niños bonitos pues llevan el apellido de su madre. Y Saramusa también tiene una historia, el vino más joven o más irreverente que tenemos, que es porque la hija del creador se llama Sara y es su musa. Tampoco se volvió loco a la hora de poner el nombre. El tema en cuanto al diseño, packaging, también eso, quisimos cuidarlo mucho, quisimos desde el principio ser un poco, no transgresores, pero sí intentar diferenciarnos bastante, trabajando con diseñadores que conocíamos, que habían trabajado mucho en el mundo de la cerveza artesana. Quizás estos pateiros son como mucho más clásicos, pero otras etiquetas que tenemos están más enfocadas hacia ese mundo un poquito más gamberro. Voy a reconocer incluso un referente. A mí me gustaba mucho el trabajo que hacía en redes sociales la gente de Casa Rojo, que son como muy gamberros, que explican un poco mucho el día a día y al final acercarnos un poco a las personas, ¿no? También que se vea el trabajo que hay en el día a día, que no solo sea lo que llega a la mesa, ¿no? Y un poco lo que yo hablaba por la mañana de la democratización del vino, ¿no? Que también acercar a la gente joven, que es muy importante, sí, porque necesitamos un poco ese relevo generacional, ¿no? Yo, pues bueno, muchas veces ocurre o te comenta la hostelería de que está ocurriendo que el cliente diario que había de vinos pues está dejando de serlo, bien porque ahora ya no tiene el colesterol alto y no puede tomarlo, pero también porque no se está incorporando esa gente joven, ¿no? Y entonces es muy importante también a través de la imagen y por supuesto que el contenido responde, que veremos ahora si responde, pero creo que sí, y entonces es muy importante acercar eso a la gente. Vale, en cuanto al vino, quizás lo que más nos pueda destacar bajo mi punto de vista es esa ánfora, ¿no? Esa ánfora que quizás aquí lo que pretende es un poco amplificar el suelo, porque si mal no sé, estamos hablando de un suelo granítico, sí, que entonces en este caso nos va a dar pues mayor sensación de frescor, mayor sensación de acidez y creo que tampoco a lo mejor es el suelo más común en la zona. Bueno, hay bastante. En este caso estamos hablando del Valle del Ave. Vale, entonces aquí este suelo sí que nos va a dar mucho frescor, mucha que es el típico suelo que hay en la zona de Rías Baixas y va a ser muy determinante también en este vino. Y la ánfora lo que va a hacer, la ánfora nos sirve para aumentar un poco la estructura de ese vino, la guarda de ese vino, sin aportar pues, ciertos aromas y ciertas características de las maderas, ¿no? Es como intentar que aguante sin esas cualidades que para algunas personas les pueden encantar y para otros precisamente lo que quieren es un poquito observar más la variedad. Sí, un poco también, como siempre digo, para el gusto de todos. Al final cada uno tiene su gusto. A mí particularmente es el que más me gusta de los que hace. Vale, antes ibas a empezar a hablar de elaboración. ¿Qué quieres decirnos un poco, aparte de lo que estoy diciendo? Porque creo que tiene 11 meses de ánfora. Sí, tiene 11 meses de ánfora bajo velo. Importante, bueno, yo no sabía ese detalle del velo, que sí que es importante porque aparte intenta provocarlo para conseguir un poco, pues bueno, un poco más de untuosidad y demás. Sí, untuosidad y le da un punto distinto con respecto a lo que sería sin hacerlo eso. Tampoco te puedo contar mucho más, ¿eh? Yo soy el que cuenta las historias. El druida no soy yo, el druida está afónico y no puede... Sí, estaba bastante afónico. Sí. No es que no quisiera venir, es que no podía hablar. Entonces, es cierto que en el mundo del vino hablan mucho los vinos, que eso es muy importante. Así que, ¿os gusta? ¿Os está sorprendiendo? ¿Habéis probado? ¿Notáis un poco algo de residual, de burbujita? Que es muy fina, es muy residual, pero sí que es la propia Loureira la que nos puede dar un poco estos pequeños matices. Estamos hablando de un vino muy fresco, un vino que nos permite pues, jugar con muchísimo tipo de comida, un poco también de manera desenfadada. Yo siempre digo que al final ahora pues, con este vino pues, podemos jugar con pizza, podemos jugar con pasta, podemos jugar con entrantes, que nos permite un poco pues, introducir el mundo en ámbitos que a lo mejor antes no eran tan habituales, ¿no? Entonces, pues bueno... pues yo creo que ha sido un buen gran vino para entrar, para empezar y no sé si alguien quiere aportar algo, decir algo, comentar, preguntarle,
que es lo que también hay que hacer, hay que aprovechar pues tanto a mí como a ellos, pues preguntar y opinar, siempre desde el respeto, por supuesto, pero creo que es un gran momento para hacerlo. Porque seguro que habéis bebido algún vino más y entonces podéis hablar, porque yo sé que siempre que hago esto nunca os atrevéis de entrada a preguntar, pero ahí. Es que estás preguntando al que hace la comunicación, no al que hace el vino. Voy a pedir un comodín del público a los compañeros. Bueno, que contesten ellos si quieren, pero bueno, lo que creo que un ánfora lo que hace es un poquito lo que comentaba, va a preservar un poquito más la variedad, vamos a tener sí que un poquito más de fruta, no va a estar tan condicionada por las maderas, por los tostados. No sé si alguien quiere añadir algo, si alguien tiene algún trabajo en ánfora, vosotros. No. ¿Alguien tiene ánfora aparte de...? No. Somos nosotros los Pero bueno, raritos. más o menos es... Sí, Xulia. Claro, proporciona la posibilidad de longevidad sin necesidad de la barrica. Vamos a tener más variedad, más presencia de la fruta, que es, al final, para mí, que esto es una opinión particular, para mí es muy importante que la variedad hable del territorio del que viene. Si nos condiciona mucho la barrica, quien va a hablar es la barrica. Entonces, a través del ánfora, pues tenemos esa longevidad que nos garantiza el ánfora, pero nos va a hablar más la variedad. Por eso a mí es un método de conservación también bastante interesante, aunque bueno, a veces evidentemente hay ciertos matices que también se pueden, a nivel de cata, que nos pueden llevar a una ánfora. Vale, pues vamos con el segundo vino, si os parece. No sé si se ha empezado, vamos a hablar. Aparte de tu proyecto, que... ¿Sí? Sí. Bueno, dice que el español es muy malo, pero viene desde Miami, ha estado en Estados Unidos. Si yo voy a Estados Unidos, mi inglés sí que va a ser muy malo. ¿Cómo? Es que no estoy entendiendo. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Con lías. En the leaves. Sí. En la forma, en la forma. También. Sí. Y torno. Claro, al final sí gato y el gato. Claro. ¿Cómo? Con... que gira. Es continuamente mantenerlas en suspensión para que adquieran esa untuosidad y esos lácteos, ¿no?, que nos dan las Eso es algo, Xulia, es algo similar al batonage, realmente, ¿no? Hacemos, sí, efectivamente. Entonces, un poco lo que se quiere con ese método es lo mismo que tradicionalmente con el batonage, ¿no? Claro, lo que pasa que aquí, claro, yo no sé el sistema exacto. Tiene que ser más largo, más... Claro, adaptado a la ánfora, pero bueno, me imagino, claro, yo no he visto, la verdad es que no he visto nunca el sistema en bodega. Claro, si son muy grandes, si son muy pequeñas, el método no. Claro, el batonage sí, es eso, lo que, a ver, como decimos, es mover para que todo adquiera los matices, y no sería solo la parte de arriba la que tendría más esos matices, efectivamente. Sí, porque si no escuchamos el resto, y bueno, de esta manera es un poquito más interactivo. Que al final consiste en esto, en que participemos todos y nos apetece, claro. Dale. Sí.
Bueno, él es el elaborador, Aquí todo que muy está un natural. poco afónico, pero seguro que nos puede responder. Me quedo atrás, si nos parece mal. No yo. A ver. Perdóname. Dime, ¿qué pasó? Lo que dije fue que a mí me gusta cuando el vino se crea de una manera natural. La madera normalmente tiene una influencia en el líquido al final. Lo que he tomado hoy, hay unos que tienen madera muy levemente, brevemente, que dejan que la persona que crió la idea pueda producir su fruto de una manera única. La madera tiene la tendencia normalmente para mí de borrar un poco lo más perfiloso de las uvas, de la fruta. Y por eso estaba diciendo que me gusta el vino porque como no tiene la madera, deja que el vino y la uva y la fruta, lo que ustedes estaban creando, salir de una manera más pronunciada y con un perfil más agudo. Perdona. Fue una afirmación. Sí, más o menos. Nada, perdonadme, no. Está mi compañero porque yo hago la voz. Estos días me paso factura y no quería estar aquí. Yo creo que cualquier herramienta que se utilice a la hora de elaborar, ya sea madera, sea ánfora, sea un tipo de elaboración trabajando lías, como hacemos nosotros, o como hace cualquier compañero, con una maceración, es decir, es una parte de una manera de elaborar, de una manera de trabajar, creo que también natural, y eso es como las zonas. Yo, para mí lo más importante hoy en día en un vino no es en sí el proceso, ¿sabes? Más a lo mejor las zonas o la viticultura que hagas, si es sostenible o no. Entonces está un poco más enfocado, yo no le daría ni mayor importancia a una cosa, es una herramienta más que tenemos ahí, como otros pueden hacer un vino en una ánfora de piedra, como otros pueden utilizar una madera de roble francés, como un roble de alcacio, cualquier, es una herramienta más que tenemos ahí, no creo que sea, ahí están las diferentes tipicidades que puede tener un vino y junto con las variedades en la zona, que para mí es lo más importante, pues son una serie de herramientas que tenemos y nada más. Vale. Bueno, gracias. Era un comentario más que una pregunta, pero... A ver, Sí. Ese vino es muy cremosa. Es como en inglés en the lees. Es como sienta en the lees. En ánfora, ¿cómo hacer? La ánfora nuestra, por ejemplo, tiene forma de huevo, entonces, en teoría, según hay una serie de condensación dentro de movimientos dentro de la ánfora que ayudan a que estén las lías en suspensión, pero bueno, aún así nosotros a veces de vez en cuando, sobre todo cuando está en fermentación, sí que las movemos algo para ayudar a que sea un poco más redondez. Pero un poco el tema de las lías es un poco más, aparte de los movimientos y demás, son los tiempos, que dejes el tiempo en la ánfora o en la barrica o la manera que estás un poco de trabajar. ¿Cuánto tiempo? Nosotros trabajamos la lía, el que tiene forma de huevo está durante 11 meses en nuestro caso, no, pero eso no es una cosa importante. Te voy a trabajar la lía, sobre todo, nosotros le damos bastante importancia en los primeros meses, ¿sabes? En demás, batoneamos más. Luego, según va pasando el tiempo, pues vamos a menos y a partir del tercer mes intentamos ya no tocarlo, porque queremos que nos forme el velo en nuestro caso, pero bueno, eso es distinto. vale. Muchas gracias, Iván. El batonás. El batonás lo hacemos con una cabeza, es decir, nosotros tenemos una herramienta analógica que es una vara de acero inoxidable con una cadena de acero inoxidable para mover las lías, no es igual que tanto las barricas que como lo la ánfora, no es, Sí. Vale, bueno, hablábamos antes hablabais del tema de la variedad, que no se note tanto la madera. Es verdad que yo personalmente, no sé lo que opinan ellos, o si alguien quiere decir algo, creo que estamos en un momento en que el mercado sí que está exigiendo quizás más la variedad, que no nos marque tanto la madera, ¿no? Estamos buscando, también está cambiando muchísimo, hablábamos por la mañana,
hablaba, que nos vamos a recibir ahora a Jonathan, pero hablaba también de la godellitis, un poco de la expansión que está habiendo en Galicia de la godello, lo cual, pues, lo comentaba él, lo comento yo, para mí es un error moverse por el mercado, ¿no? Porque a veces el mercado, estamos en una época en que antes el mercado duraba muchos años, o las tendencias duraban, perdón, muchos años en el mercado. A día de hoy el mercado se mueve mucho más rápido. Entonces, si las bodegas, los terrenos, los territorios se cambian por la moda pasajera, lo que estamos es perdiendo la identidad de los territorios. Esto va a pasar que, imaginaros que en 5 o 6 años, de repente no se lleva el agodello y se lleva la mencía. ¿Qué va a hacer toda esa peña con las extensiones y hectáreas que se han plantado de godello? Entonces, yo creo que hay que tener, sobre todo, muy claro cuál es nuestro territorio, qué queremos. Como muy bien decía Iván, hay muchas herramientas a día de hoy para poder experimentar, para hacer cosas en microvinificaciones, en un poco lo que estemos buscando, pero hay que tener mucho cuidado con el mercado y con las modas, que yo creo que, bajo mi punto de vista, y me gustaría que alguien pues opinara si están de acuerdo, si no, si creen que pues es erróneo, demás. Sin miedo, que... de Bodegas Celme. Bueno, hola, que tal? Que hai unha pregunta ben, perfecto. Sí, a ver, eu creo que a ver, o que non temos é que tolear, vale? Que non temos que, porque de repente ahora se poña de moda calquer cousa, non hai que seguir todas as modas en todo momento, pero bueno, sí que hai que estar pendientes das tendencias e que ao final nos facemos viños. Bueno, fago moito viño para tomar eu, vale? Eu bebo unha parte importante da nosa produción, entonces poido permitirme o lujo de facer cousas que me gustan a min e as tendencias que fan o que queiran, pero bueno, como norma xeral, bueno, hai que o sea, a ver, claro, hai que ter en conta, o cliente manda, vale? A ver, claro, non hai que condicionarnos polo mercado, pero evidentemente non podemos estar facendo viño como se levaba fai 30 anos, porque o mellor a xente non busca exactamente eso, claro. É importante non estar analógicos totales, sí, ou con unha venda nos ollos ou co mercado ben, pero eu creo que o mellor que se leve o godello quere decir que se levan variedades pois máis redondas, máis finas, máis trago largo, que a veces falar de trago largo nos viños, non sei se vos pasaba, que era como se estuveras falando mal dun viño, cando para min é unha maravilla que un viño seña de trago largo. Non sei se opinades o mismo, porque parecía que tiñas que beber algo que casi non o deras tragado para decir que era un gran viño, non? Cando eu digo, hostia, pues se me bebo esta botella eu me quedo ganas de la segunda. Entonces, eso es ¿por qué no va a ser eso un buen vino, no? Entonces, no sé qué piensas de eso. Tú xa que fas o viño para beber ti. Bueno, a ver, sí, que claro, eso é moi importante. Sí, a ver, que realmente nos... claro, como somos unha adega nunhas circunstancias moi particulares, somos, bueno, colleiteiros, vale, que a nosa producción, traballamos en ecolóxico, e a nosa producción é moi limitada, facemos cousas moi pequeniñas, moi limitadas, moi exclusivas, e podemos nos permitir realmente o luxo de ir un pouco a contracorriente, de facer un pouco o que a nos apetece. Cando, bueno, moves grandes volúmenes ou tal, supoño que a filosofía é diferente, non me vexo nese caso. Entonces, bueno, nos tamén é verdad que facemos unha gama tan amplia que hai un pouco para escoller. Temos desde viños máis frescos, máis xoves, cousas máis de trago largo, que é o que vamos probar despois. Home, a min, sabes, particularmente gústame, sabes, saborear o viño, que me deixe, que me fale, que me diga cousas que sabes, que me faga sentir. Entonces, bueno, que estar bebendo un viño que non che sabe nada ou que no, bueno, sabes, tal, efectivamente. Pues, despois eu creo que tamén é moi importante desde o punto de vista dos clientes. Eu creo que hai viños para cada ocasión, porque a veces nos empeñamos, ou a xente que nos gusta o mundo do viño, pois eu non estou bebendo sempre botellas que digo, buah, me estoy cagando por la pata, con perdón. No, porque non sempre é necesario beber esos viños, non sempre te apetece esos viños. Hai veces que vas con grupos de amigos, estás chateando, pois te interesa máis esas conversacións rápidas. Sempre digo que cando unha
un amigo deixa coa parexa e demais, pois hai que tomar unha botella moi especial porque vai a cambiar o humor desa persona ao largo das 2 ou 3 horas que estemos falando, entonces se necesitan botellas que vayan cambiando tamén, que as hai, entón un tamén ten que saber que beber. A min hai un espacio en Lugo, no barrio do Carmen, que se chama, como se chama, que agora se me foi, o antigo, o Pajón. Ay, perdón, sí. El Pajón, sí. Perdón, pero bueno, voy a hablar castellano, que así resulta. Entonces, el Pajón es un sitio de Lugo muy tradicional en que, bueno, pues vas a tomar la tortilla con los tomates, los pimientos y tienen el vino de la casa, ¿no? Entonces, cuando hago alguna cata, me decía gente que asistía, ¿y qué pides tú en el Pajón? Y yo, ¿qué voy a pedir? El vino de la casa. No se me ocurre con gaseosa. Y me dicen, ¿con gaseosa? Y yo, por supuesto, con gaseosa. Entonces, yo creo que también uno tiene que contextualizar. Lo malo del mundo del vino a veces es el salirnos de esos, el siempre pretender estar en un escenario que, por supuesto, el mundo del vino no es eso y no pasa nada por adaptarnos y beber lo que realmente hay que beber en cada ocasión. No sé si estáis de acuerdo con eso, porque a veces hay una pedantería que rodea este mundo que lo que hace es que nos alejemos un poco de la gente y que creo que es muy importante precisamente lo contrario que decía, ¿no? A acercarnos. Bueno, estamos ya con el segundo vino, si os parece, que es Casal do Canteiro, con Jonathan, que es una treixadura y un torrontés con 9 meses de lías. Jonathan estuvo por la mañana aquí en el maridaje que tuvimos y la verdad es que fue algo pues extraordinariamente emocionante porque precisamente yo me metí en esto del mundo del vino por escuchar proyectos así que salen tanto de la emoción, que hay tanta emoción que se logra transmitir a esas botellas. Entonces, vamos a probarlo, vamos a disfrutarlo, pero creo que es Jonathan el que nos tiene que transmitir esa emoción, que tiene miedo a que vuelva a surgir lo de la mañana, pero creo que si surge, pues precisamente es fruto de todo el valor que hay en los vinos. Buenas tardes. Prometo ser más sereno, estar menos melancólico. Antes de empezar, o antes de hablar del vino, a mí lo que me utilizar la palabra gustar, bien, pues podemos usarla. Lo que ahora mismo estoy relleno de felicidad es de estar asistiendo sentado en una butaca con estos compañeros y ver que en el Ribeiro tenemos unos vinos de tantísima calidad, de tantísima variedad, que me da tanta rabia que en el resto del mundo vayas a algún sitio y me digan, ¿cómo? ¿Ribeiro? ¿Qué es eso? ¿Es una uva? ¿Es una región? ¿Qué es eso? Pues siendo una de las denominaciones más antiguas de Galicia, con tanta relevancia a lo largo de los siglos, con tantas barricas que fueron en los trenes y en los barcos para América, que haya gente hoy en día en todo el mundo que no conozca estos vinos espectaculares. Y sobre todo que Casal do Canteiro, hoy, después de tanto soñar y tanto imaginar en la cabeza y en el corazón, pues estar ahí sentado con toda esta gente, ¿no? Y sobre todo destacar una cosa, el buen rollo, si me permitís la palabra, que tenemos entre todas las bodegas y en especial los cosecheros, los colleiteiros, como denominamos aquí a los productores de menos de 60.000 botellas, perdón, 60.000 litros y elaboradores de uva propia, que somos los que estamos aquí sentados. Bueno, Pateiro está como bodega, pero es como podía ser tranquilamente colleiteiro porque apenas no compran uva, o sea, elaboran su propio trabajo, su propia uva, ¿no? ¿Y qué hablar de este vino? Bueno, pues... tenemos dos variedades, ¿no? Treixadura y torrontés. Tenemos treixadura y torrontés. Lo más destacable, que la treixadura y el torrontés vienen de parcelas no nuevas, sino parcelas antiguas, pero sobre todo parcelas recuperadas. Aquí hay parcelas de torrontés que llevaban 2 o 3 años abandonadas, y cuando digo abandonadas eran montes. Hubo que entrar, hubo que desbrozar, hubo que podar, que llevaban 2 o 3 años sin podar, y conseguimos
limpiar parcelas y conseguir cepas centenarias que nos permiten ahora pues saborear estos vinos. Algo destacable de los suelos, y es que en la región, en el ayuntamiento del que surge Casal do Cantero, que es Castrelo de Miño, pues tenemos 3 tipos de suelos, según la zona. Tenemos un pueblo donde el suelo es totalmente granítico, sábrego. Tenemos otro pueblo donde el suelo es al 90% arcilla, porque siglos antes, bueno, siglos no, millones de años antes pasó el río por donde están ahora las viñas. Y luego, recientemente, tenemos parcelas recién rescatadas que tienen suelos de xisto, de pizarra antigua. Es decir, tenemos 3 suelos distintos. Y eso, en un mismo ayuntamiento y en una misma región, es algo impresionante. Entonces, eso yo creo que es lo que le va a dar un poco la salinidad, el toque un poco más atlántico. Veis un poco que sí que es un vino con cierta mineralidad, esa treixadura le da la verticalidad, la estructura del vino, y el torrontés, que es una variedad más aromática, quizás no exuberante, es un aromático más fino que una loureira a lo mejor, pues le aporta un poco también esos aromas bueno, que creo que es una característica del Ribeiro, ¿no? Pero un poco lo que dice Jonathan es cierto, que tenemos la suerte de, aparte yo creo que en esta zona aparte es muy normal los plurivarietales, siempre os habéis nutrido un poquito de esa mezcla de variedades que creo que yo llena, no es que yo no me guste probar un monovarietal ni muchísimo menos, pero yo creo que la complejidad de todas esas variedades pues hace que vinos pues con mucha, valga la redundancia, con mucha más complejidad y que son un sello de identidad de Galicia, ¿no? Y que creo que precisamente el Ribeiro, no sé si es a lo mejor no, ciertamente a lo mejor no es la DO más conocida a día de hoy en España, las Rías Baixas y el Godello. A mí me sorprende muchas veces que hay muchísima gente que llega y sigue llamando a las DOs por las variedades, se mezcla un poquito con las uvas, con las DOs. Para eso hace falta este tipo de espacios, ¿no? O por supuesto en hostelería que haya gente que realmente pues muestre y hable de los vinos, porque de esta manera pues después de escuchar todo lo que estás diciendo en una zona pequeña, que haya 3 tipos de suelos, que eso esté enmarcado en una botella, 2 variedades y demás, a que de repente os gusta muchísimo más el vino. ¿A que sí? Porque estamos escuchando la historia personal, estamos escuchando la complejidad que hay aquí, y de repente, aunque ya nos gustara, pues nos va a gustar infinitamente más, porque estamos entendiendo mucho de lo que hay, mucho del trabajo que hay aquí, aparte de lo que podemos llegar a imaginar, y yo creo que eso es muy, muy importante. Y después recordar que el Ribeiro es puramente plurivarietal. ¿Por qué? Porque la tradición es que el viticultor, el cosechero, antiguamente todo el mundo hacía vino para su casa y el cosechero hacía el vino en la viña. Y cuando digo esto era porque según el gusto que tuviese en el paladar cada vecino, cada persona que tuviese una bodega, plantaba las variedades. Entonces ahora nos encontramos con las cerca de 7 hectáreas que tengo yo, en 134 parcelas, me encuentro con variedades dispares. En la misma parcela a lo mejor puedo encontrar 5 variedades distintas. ¿Por qué? Porque el dueño anterior, el bisabuelo del dueño actual, pues resulta que plantó todas esas variedades porque quería hacer ese vino con esas variedades en su cuba, en su bodega. Entonces, por eso nos encontramos con un Ribeiro varietal, por historia. No porque queramos ahora decirlo de palabras, sino por su historia. Casal do Canteiro tiene treixadura y torrontés. Próximo Casal do Canteiro va a ser treixadura torrontés Godello, pero un Godello antiguo que ya existía en el Ribeiro, no de este moderno de lo que hablamos a la mañana. Y el objetivo de aquí a 10 años, digo de aquí a 10 años, es que Casal do Canteiro tenga 7 variedades distintas, no 8, sino 7. Perfecto. Entre ellas van a ser algunas que se acaban de incorporar en la DO y otras que esperemos que en 10 años estén incorporadas también. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el tercer vino. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Jonathan del proyecto, alguien que quiera hacerle alguna pregunta, alguna curiosidad. ¿Alguien? ¿Nadie? Seguimos, continuamos. Vale, pues bueno, vamos con el tercer vino de Adegas Celme, que yo conocí, creo que casi cuando empezabais, ¿verdad?
Puede ser, sí. Bueno, ya, a ver, ya no somos unos chavales, pero llevamos... No, hombre, seguimos siéndolo. Sí, bueno, yo sí. O sea, a ver, el tema de la edad es un estado de ánimo, eso estamos de acuerdo todos. Yo tengo una lucha constante de ocultar mi edad, pero claro, mis amigos lo andan diciendo. Entonces, pero bueno, como dices tú, es un estado de ánimo. Sí, nosotros, bueno, precisamente nosotros cumplimos 10 años este año. Sí, es una historia así un poco peculiar. Dori, que es mi pareja, y yo, bueno, en algún momento, pues no sé, una mala tarde, un golpe en la cabeza, no sé, una enajenación temporal, algo pasó que decidimos, bueno, dejar nuestros trabajos de ingeniería y venirnos al Ribeiro a hacer vino. Que en aquel momento sonaba lógico, ahora a lo mejor no tanto, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos, cumplimos 10 años ahora. Ahora que estás diciendo eso, hay algo muy importante en el mundo del vino, que no siempre se saca, pero creo que es muy importante, que es la viabilidad económica de los proyectos, el sacrificio que hay cuando te dedicas en exclusiva a hacer vino y que eso sea rentable, que eso os condiciona. Me imagino que tenías que ver, que estabas un poco refiriéndote a eso cuando dices en su momento tenía sentido, ahora es más complicado, porque yo creo que es algo que en cierta manera está condicionando el mundo del vino en Galicia, que es esa viabilidad de muchos proyectos que al final no podemos tener volumen. Hay que tener pues, un poco más de exclusividad y ir hacia ese lado, porque Galicia no puede vender volumen, bajo mi punto de vista. No, claramente no. Y el Ribeiro es una zona que siempre ha destacado por la calidad de sus vinos, que históricamente ha vivido del mundo del vino y que tiene que apostar por seguir haciendo vinos diferenciados, grandes elaboraciones y volver al sitio en el que un día estuvo. Y claramente no somos en ninguna zona de Galicia es zona para hacer cantidad. Tenemos todos los mimbres para hacer grandes, los mejores vinos del mundo, si no me quiero pasar de chauvinista, pero tenemos que creérnoslo y hacerlos. Los medios los tenemos variedades, tenemos suelos, tenemos un montón de cosas que nos hacen únicos, que no hay en ningún otro sitio del mundo, y tenemos que aprovecharlo y tal. Lo que no podemos es intentar hacer volumen, porque para lo que no tenemos es orografía, no tenemos clima para, como se hace en otras zonas, ir a podar y luego vendimiar. Aquí hay que estar todo el año en la viña. Hay que estar muy pendiente. Hay que estar muy pendiente. Nosotros que trabajamos en ecológico, pues mucho más. Y eso, claro, es el futuro del mundo del vino en Galicia, es hacer claramente pequeñas elaboraciones, pero grandes vinos. Vale, yo creo que una de las cosas que nos puede llamar la atención con respecto a los dos anteriores es el color, ¿no? Vemos un color pues, mucho más intenso que, si no me equivoco, bueno, estamos hablando ya de un paso por barrica y aparte hay una fermentación en la propia barrica, ¿no? Sí, bueno, esto es una elaboración en barrica, un 90% de treixadura, un 10% de loureira. No podría estar más de acuerdo en que el Ribeiro es una zona de plurivarietales, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Y en este caso, pues eso, arranca, o sea, hacemos la fermentación ya en una barrica de roble francés. Es la barrica que hay, una barrica, 500 litros, y hay una crianza de lías durante la crianza en barrica, hay un trabajo de lías, de batonnage, si queremos irnos a la terminología francesa, pero bueno, simplemente pues eso, removemos para que las lías vuelvan a estar en contacto con el vino durante los 2-3 primeros meses que está en la barrica, y luego ya lo dejamos descansar los últimos 3 meses, hasta un total de 6 meses que pasa en barrica. Y el color viene de que, bueno, somos de guardarnos bastante los vinos para nosotros, y luego ya cuando me digo, bueno, esto ya no, por si en algún momento se me ocurre bebérmelo, y luego cuando veo que ya no doy, digo, bueno, venga, pues lo compartimos. Vamos a regalar un poco. Esto es un 2019. Vale, pues claro, el paso del tiempo nos va a evolucionar el color.
Y además, bueno, creo que aquí también un poco hablábamos de esa loureira que suele ser muy exuberante, pero creo que aquí también lima la barrica, esa fermentación hace que nos dé aroma, pero no sea porque... Alguna vez a mí me ha ocurrido de probar alguna loureira que es todo olor, y lo pruebas después y es súper plano, ¿no? Que no estamos hablando para nada de este caso. Aparte, bueno, los porcentajes eran... 90 de treixadura y 10% de loureira. Y el 10% de loureira. Entonces estamos, para mí, además un vino que él no lo dio bebido y lo sacó al mercado, pero que creo que tenemos la suerte de que va a permanecer mucho. ¿Creéis que este vino ya desde el 2019 ya está en las últimas? Yo creo que tiene aún mucho recorrido, tiene muchas posibilidades de seguir disfrutando de él. No me atrevería a decir cuánto tiempo, supongo que vosotros que catáis más vuestros vinos y que sabéis hasta dónde se puede llegar, pues a lo mejor, pero a mí que lo estoy catando, me parece que tiene una longitud enorme de que me atrevería a decir que perfectamente podemos estar hablando de 6, 7, 8 años más sin ningún tipo de problema, incluso más. Sí, evidentemente, con el paso del tiempo, porque hay gente que evoluciona, los vinos no saben igual ahora que dentro de 5 años, tiene que haber una evolución, que lo estemos diciendo aquí, pues es algo coherente, esto es una cata formativa, pero hace un tiempo en Lugo me llamó un hostelero que un vino concreto había cambiado, que no le gustaba y que le retirara las botellas. ¿Y qué pasa? Que había pasado un año. Entonces le dije, claro, es que el vino evoluciona. Esa frescura que a lo mejor tenemos al principio no la vamos a tener en un vino que pasa tiempo. Y aparte creo que toda la elaboración que hacéis es precisamente buscando también la longitud, que aguante. Sí, a ver, nosotros somos unos defensores acérrimos del potencial de guarda y de la longevidad que tienen los vinos gallegos, que sumamos a todo lo anterior que dije antes, las variedades, los suelos, el clima. Nosotros creemos firmemente en la longevidad, esperamos mucho antes de sacarlo, no solo pensando en la posibilidad de bebérnoslo nosotros, sino pensando en que los vinos tienen mucho más recorrido más allá de solo el vino del año. El vino del año está muy bien, pero estos vinos tienen un potencial de guarda brutal. Nosotros, claro, no hay histórico más atrás de 2016, pero nosotros probamos constantemente todas las elaboraciones y vemos que siguen creciendo y de momento no les he encontrado techo a ninguna, con barrica y sin barrica. O sea, bueno, son cosas distintas, pero sí que veo que los vinos, aunque no tengan barrica, envejecen exactamente igual. Que las variedades nos permiten, la acidez que tenemos de manera natural en Galicia nos permite muchas veces, junto con la combinación, el copás que hacéis, que esos vinos tengan guarda sin necesidad a veces de crianzas como las que estamos acostumbrados. También es cierto que en Galicia hasta hace muy poquito, que eso es un problema que tenemos los gallegos, que no somos conscientes del valor de nuestro producto, ¿no? Que a veces cuando venís de otros países sois vosotros los que estáis enamorados y los que nos decís del vino. Yo creo que hasta hace poco en Galicia no éramos conscientes de esa capacidad de guarda, era todo por nuestros vecinos franceses, los portugueses, los que guardaban los vinos. Nosotros o nos los bebíamos o todos los vinos eran de añadas muy cortas en el mercado y esto hace que no haya tantos referentes en el mercado de vinos gallegos de muchos años, y es precisamente porque no los guardábamos. No sé si pensáis igual. Y también, bueno, tengo que decir también supongo que una circunstancia económica. Claro, tener el vino parado en la bodega pues tiene un coste económico importante para la bodega porque no está entrando recursos y eso pues hace que si no tienes la capacidad pues lo tengas que sacar al mercado. Eso también es una realidad. ¿Alguien, Xulia, qué opinas de esto? Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, es decir, tenemos un potencial de guarda tremendo. Había como una leyenda urbana de que los vinos gallegos o los vinos del Ribeiro había que beberlos en años pronto porque si nos estropeaban, y ahora mismo el tiempo nos está dando la razón a los locos que empezamos haciendo este tipo de aventura, de guardar y de ver cómo evolucionaban, y yo creo que el tiempo nos está dando la razón y cada vez hay más demanda de este tipo de producto. Pues sí, yo de hecho me entristece un poquito, soy muy crítica con Ribeira Sacra,
que bueno, como aquí a lo mejor no tengo demasiada gente, puedo decirlo, pero sí que soy muy crítica, que creo que últimamente, pues, bueno, sea por las circunstancias, es verdad que Ribeira Sacra tiene unas condiciones orográficas de envejecimiento de la población muy grande, que hace que los proyectos pues estén cayendo pues en manos tampoco que no los conocen y demás, y también nos estamos yendo pues a vinos pues muy simples del año y no aprovechando quizás el potencial que hay en la zona, ¿no? Cuando hablamos del Ribeiro, precisamente ellos hablaban de algo muy importante, que es la unión, que se hace a través de, en este caso hablan de los cosecheros. Yo hace años, cuando hice el INGABI, el Instituto Gallego do Viño, hice un trabajo precisamente del Ribeiro con los compañeros de clase, y ya en aquel momento me sorprendió muchísimo la gran unión que había entre los propios colleiteiros. Eso en otras zonas pues es un poco más complicado, y ves rivalidad y ves cuestiones que hacen que, pues que nos lo pongamos mucho más difícil, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, escuchar, que haya una valoración tan buena de los diferentes proyectos, que haya proyectos que se estén guardando, que haya este tipo de eventos que los muestren, pues creo que es muy, muy importante. Vale, vamos con el primer vino tinto. Hasta ahora hemos catado 3 vinos blancos. Veis que los 3... Ah, perfecto. Perdona, que me empiezo a liar, se me olvida y hay preguntas. Dime. Mira, yo le noto un sabor a almendra, puede ser que yo estoy Puede ser, sí. Vale. ¿Eso viene entonces también de la edad o viene más bien de tu terroir y el proceso? Es una pregunta difícil esta. Bueno, entiendo que viene seguramente más de la variedad que la de ese amor un poco almendra amarga y tal, ese amargor final es característico de la treixadura. A ver, y el tostado de la barrica puede contribuir a lo mejor también a acentuar un poco eso, tal, aunque intentamos que las crianzas sean leves. Es una barrica usada, ¿vale? No es una barrica nueva, y que intentamos preservar, digamos, la variedad, la fruta presente en la uva, y que la barrica no sea la que domine tal, pero bueno, sí que es verdad que puede contribuir un pelín, ¿sabes? Ese punto amargo, ese sabor de almendra sí que puede ser, yo diría, más varietal que de la elaboración, ¿eh? Pero... Vale. Es rico, ¿eh? Gracias, gracias. No es un defecto, ¿eh? No lo había percibido como una crítica, ¿eh? Vale, gracias. ¿De dónde vienes? Yo nací en Holanda, pero vivo en el Ribeiro desde hace 4 años. Ah, ok. Bueno, entonces ya conoces los vinos, ya conoces la zona y además. Vale, pues bueno, ahora vamos con el primero de los tintos. Hasta ahora, bueno, eso, hemos catado 3 blancos, que un poco a día de hoy es cierto que el Ribeiro se asocia a nivel, sobre todo del consumidor, más con los vinos blancos, pero en el Ribeiro se hacen grandísimos vinos tintos. De hecho, bueno, contradecirme si es así, en su momento, con las exportaciones a Inglaterra y demás, lo que se exportaba mayoritariamente era vino tinto, si no estoy equivocada. Vale, entonces, claro, un poco lo que se cambió la idea de ese Ribeiro blanco, que ya veis que están buenísimos, pero es cierto que el tinto tuvo muchísima importancia, muchísima significación ya desde un principio, ¿no? Entonces vamos con un proyecto que tengo aquí, perdón, Cotarelo, Adegas Cotarelos, está aquí Beni, tenemos creo que un 50% de Sousón, un 50% de Brancellao, ¿no? Hola, buenas. Tenemos un 50% de Sousón, un 40% de Brancellao y un 10% de Mencía en este vino. En este vino un 10% de Mencía, Sí. vale. Vale, y creo que si no me equivoco también tenemos unos suelos... Granítico y después un poco de arcilla también tenemos en los suelos. Son Vale. cepas de 60 años del viñedo todo del vino este. Le damos un ligero pase de mes y medio de madera usada para redondearlo un poco. No queremos pasarnos en madera para que la fruta esté presente y lo que es la variedad en todo momento. Bueno, veis que creo que es una característica de los vinos de tintos del Ribeiro, por lo menos los que pruebo yo habitualmente, es el carácter
que es muy definible, este carácter atlántico de estos vinos tintos. Son vinos muy frescos, muy redonditos en boca, muy sabrosos, con mucha fruta, que yo creo que es una de las garantías de este Ribeiro, ¿no? Y esa mezcla de variedades que hablabais antes, que es común en los blancos y también es común en los tintos, lo cual pues los enriquece y aparte pues son variedades muy frescas, y que están normalmente siempre muy bien integradas y que habla siempre mucho la fruta, ¿no? Entonces es lo que precisamente ahora mismo es muy valorado en los vinos tintos. No sé si Beni nos quiere decir algo más. Nada, decir que en los tintos nos pasa un poco más, igual que en los blancos, tenemos un montón que es nuestra riqueza, el terruño que tenemos, que podemos hacer vinos con muchas variedades diferentes, tanto en blancos como en tintos. Y eso es un aliciente muy bueno que tenemos ahora mismo en la de hoy. Pues es verdad que ciertamente lo que hablábamos antes del mercado, de esa obsesión por el godello o incluso las variedades blancas, ¿no? Que un poco sí que es cierto que está aumentando mucho el consumo de blancos, eso es una realidad del mercado. Pero ¿qué ocurre con eso? Yo también creo que esto está haciendo evolucionar zonas típicamente de vino tinto, es decir, ¿cómo son ahora los Riojas actuales? ¿O cómo son? ¿Son igual que hace 30 años? ¿Están en el mismo punto? ¿O están saliendo productos que son mucho más varietales, en que habla mucho más esa tempranillo, habla mucho más la variedad? Se está buscando incluso pues esas zonas de más altitud para darle más frescura y demás. Entonces yo creo que esto tiene que ver mucho, pues lo que hablábamos también, de que no nos podemos condicionar por el mercado, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si la propia DO Rioja, que sigue vendiendo mucho vino, pero está dando cuenta de que algo está cambiando y están haciendo las cosas de otra manera, quiere decir algo. Y que realmente salgan estos vinos de la manera en que salen ya desde hace muchos años, pues indica que el Ribeiro con los tintos está totalmente en el mercado, no tiene que hacer nada para cambiar, porque creo que son vinos que son muy vendibles, muy apetecibles y muy gastronómicos, que es un concepto muy importante, porque al final el consumo del vino cada vez se está reconduciendo más a la gastronomía, porque se están perdiendo un poquito esos chateos, ese ir a tomar los chatos, los vinos todos los días a los bares, ¿no? Tengo un amigo que tiene una empresa en Lugo que siempre dice que hace unos años sus empleados salían de currar e iban al bar a tomar un vino, pero ahora salen de currar y van al gimnasio. Entonces, al final, eso es también una realidad. No sé qué opináis. Aparte del gimnasio, mucha cerveza. Bueno, cierto también. Bueno, a lo mejor si están aquí los de Estrella Galicia no patrocina Estrella, ¿no? Vale. Si estuvieran aquí los de Estrella, aunque no lo digan, también está bajando algo su consumo, ¿eh? Pero es verdad que la cerveza ha comido muchísimo terreno. A veces a mí me dicen que es porque por el mismo precio tomas más cantidad. Yo me niego a pensar que sea así, pero yo creo que es más bien por esa sensación de frescor, de trago largo y demás. Les voy a hacer una pregunta, porque últimamente a mí me la hacen mucho, que es la temperatura del tinto. ¿A qué temperatura jugaríais con estos vinos? Yo en torno a 12 grados, más o menos. Jonathan, 12, 14. Más, ¿sí? Julia. Si tiene barrica, pues más. arriba. Jugaríais con más temperatura, ¿sí? Temperatura de bodega. Temperatura de bodega, sí. 12 grados, 16 grados. 12, 14. Vale, yo estoy un poco de acuerdo contigo de que a mí cada vez me gustan un poco que los tintos, ¿eh? No estoy hablando de los blancos, que quizás cuando yo pienso que los blancos sí que los tomaría un poquito más a más temperatura, pero los tintos sí que los suavizaría, pues sí, incluso no me molesta demasiado que tengan una temperatura, porque rápidamente también los calienta, rápidamente coge temperatura y demás. Pero bueno, quería saber esa opinión, porque yo, claro, a nivel de... Al final soy una clienta y a mí me gusta más quizás un toque frío, sobre todo cuando hablamos de determinados tintos, que precisamente la frescura es algo que para mí es muy importante en estos vinos. Entonces, pues matizarlo un poco con... Por ejemplo, a mí ahora mismo la temperatura que tiene es ideal. No sé a qué temperatura estaría, pero para mí es ideal. Entonces, quería un poco compartir esta
tesitura y demás. No sé lo que opináis a nivel de clientes, si os gustan más calientes, menos... ¿Perdón? Es cierto que con respecto a los blancos, bueno, cuando empecé en esto del vino con una distribución en Lugo, recuerdo que fui a vender a Ribadeo y en Ribadeo es muy típico un vino que tenían en el congelador, te lo sacaban y te ponían el vino. Entonces yo dije, hostia, y recuerdo que lo probé y dije, bueno, vale. Pero un día me lo sacaron y estaba encima de la mesa, llevaba, pues no sé, 5 o 10 minutos encima de la mesa, me lo dieron a la temperatura que estaba y pensé en morir. Dije, esto tiene por lo menos raticida. Entonces, claro, es verdad que la temperatura nos disimula ciertos defectos y virtudes, efectivamente, y nos disimula virtudes. Cuando tienes un gran vino, normalmente, por eso ellos lo quieren a más temperatura, porque quieren que no hay ningún riesgo, no hay miedo a que la temperatura nos lo un poco camufle. ¿Qué ocurre? Que como yo nunca, a lo mejor no solo me bebo un vino, a lo mejor se coge una botella, pues entonces ya no me lo camufla. Pero sí que es verdad que esa sensación, y yo estoy un poco obsesionada con que el público beba, parece que estoy haciendo apología del alcohol, pero no. Pero de hecho, cuando hablamos de la gente joven, al final me llama muchísimo la atención que sin embargo haya otros consumos, incluso bebidas energéticas, de estas que son capaces de beberse 3 o 4 por día, y entonces tú dices, realmente no es mejor que te bebas un vino o 2 que 3 o 4 Red Bulls, y ya no estoy hablando de otros consumos, estoy hablando de acercar, y por eso también viendo que la cerveza ha usurpado muchísimo mercado, las terrazas en verano se empiezan a llenar todas de cerveza, pues también pues es un poco esa pregunta con respecto a la temperatura. Vamos entonces con el último vino tinto. ¿Alguna pregunta que después se me escapa? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este? ¿Cuánto tiempo lleváis como bodega? En 2018 empezamos la primera añada. Vale, ¿y qué evolución tú como bodega has visto en el Ribeiro? ¿Cómo ves desde que empezaste hasta ahora? Bien. ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. Para bien. Sí. Empezamos con 6.000 botellas y estamos ahora sobre 20.000 más o menos. Sousón, Brancellao y Mencía. Pero aquí no acídico. No. ¿Por qué? Es uva que es muy madura y aparte de eso no son uvas que tengan una acidez muy alta, como es la garnacha o antiguamente se usaba una garnacha foránea que se llamaba Alicante, que era para mucha producción cuando vino Filosera, como empezaron a meter esa variedad para mucha producción, pero tenía mucha acidez. Muy suave. Entonces, ahora como venimos las nuevas generaciones, se empezó a implementar variedades autóctonas, que son las de calidad, tanto en blanco como en tinto. Entonces ahí salen unos vinos muy diferentes. El mundo necesita descubrir estos vinos. Estos vinos. Sí, este vino de esta región, porque es un misterio. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos entonces con el último tinto, que es Sonda Rieiro de Xulia Bande. Bueno, he tenido el gusto de conocer a Xulia ya hace unos años y creo que para el mundo del vino, pero más concretamente para las mujeres, Xulia es un referente, porque creo que es el ejemplo de una mujer que se ha hecho a sí mismo haciendo un proyecto que cada vez que se prueban sus vinos pues es una emoción, ¿no? Creo que Xulia nos hablará ella, pero es una
no me gustaría, no creo que a lo mejor podamos definir, o sí, no, me dirá ella, si esto es un vino natural o no, pero es un vino con mínima intervención. Me encantó una frase que dijo antes, que cuando estuve en su stand, que era máxima expresión, mínima intervención, y creo que eso habla mucho de sus vinos. Pero vuelvo a decir, yo como mujer, cuando conocí a Xulia, vi toda ese ímpetu, esa agarre, esa pasión que tiene como mujer, porque ser mujer en el mundo del vino, supongo que aún a día de hoy pues tiene ciertas connotaciones y demás, como en muchos trabajos, pero más en algo que sigue siendo muy asociado al mundo de los hombres, sin que esto resulte para nada peyorativo y demás, ¿no? Pero ver a esta mujer que aparte se está posicionando, que ahora mismo su nombre es algo muy importante, que esté, pues creo que es muy importante y que este vino, pues nos hablará ahora ella de ella, pero es Caíño, Brancellao, Sousón y Ferrón, ¿no? Y pues yo creo que también me gustaría que tú explicaras un poco la elaboración. Es un vino de añadas, lo cual también nos da cierta idea de lo que significa, y dinos un poquito también si estás de acuerdo con lo que dije, de si es vino natural, si se asemeja, si no se asemeja, porque ahora es un concepto pues muy en auge, ¿no? Que también me gustaría hablar con vosotros de ese concepto. Sí, bueno, eso, muchas gracias por la presentación, antes de nada, pero es eso lo que dije antes, es intentar buscar la máxima expresión con la mínima intervención. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí somos gente respetuosa con el medio ambiente. Creo que ese es el futuro. Creo que tenemos que cuidar más el planeta, porque yo creo que tenemos que pensar en la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que estamos castigando demasiado el planeta, nuestra salud y el futuro de nuestros hijos, ¿no? Pero aparte de todo eso, el vino habla, y habla de tu trabajo, de lo que haces, de lo que desarrollas. Entonces, un vino poco intervenido, un vino natural, es un vino mucho más expresivo, creo yo, ¿no? Y habla de sí mismo, de su tierra, de su suelo. Bueno, mi proyecto empezó un poco, el que no me conozca, empezó un poco por ayudar a mi abuelo, que era el viticultor de la familia. Luego se perdió ahí el hilo de la viticultura. Y como me criaron ellos y yo estaba harta de estar en la viña siempre con un palo y una piedra jugando, pues le cogí un poco de manía a las viñas. Y en los últimos años, ayudándole, cuando se enfermó, me enganché a la viticultura. Él falleció, yo seguí con mi trabajo durante 2 años, dejé las viñas, las abandoné, pero un run me llevó otra vez a volver a empezar. Estamos hablando de hace 38 años y volví con 19. Y volví a empezar a recuperar las viñas, a contratar a algún amigo, porque no había ningún servicio profesional, digamos, en el mundo de la viticultura que ofreciera un servicio profesional. Entonces nos formamos unos cuantos amigos, yo necesitaba dinero para inyectar capital a la bodega, y a los 2 años y medio así tenía 20 o 25 personas trabajando por toda Galicia y el norte de Portugal. Esto me enseñó cómo cada variedad, de hecho, mucha gente de la que está aquí, trabajé para ellos o en viñas que ellos tienen ahora, y esto fue lo que me enseñó cómo se comportaba cada variedad en cada suelo, en cada exposición. Y este proyecto está hecho en los 3 valles del Ribeiro, buscando la complejidad de los distintos suelos, las distintas exposiciones y los diferentes 3 microclimas que tenemos ahora mismo en el Ribeiro. Como decía Isa, es una... Bueno, antes que nada aclarar que el Ribeiro, antes de la filoxera, el 90 y pico % eran vinos tintos. Es decir, lo de implantar el blanco fue posterior a la filoxera. Antes aquí lo que había era tintos, y ahora, como decía Beni, los estamos recuperando, variedades que son prefiloxéricas, que quedaron en desuso porque son variedades que producen muy poco. Entonces, ahí está la historia. Poca producción, mayor calidad, ¿no? Hay que cuidar mucho los porcentajes de kilo por planta, ¿no? Una planta no puede alimentar 30 racimos igual que 4 o 5 racimos, ni puede aportar lo que aporta a 3 racimos que a 30 racimos. Es decir, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces,
Aparte, si queremos hacer un vino natural, la climatología en el Ribeiro es lo que es muy difícil. Para hacer esto hay que estar dispuestos a perder, hay que estar muy conscientes de que aquí la climatología nos castiga duro a veces, o muchas veces, y entonces la ventilación, las podas en verde, las podas de racimo, que no haya contacto entre ellos, es muy importante. Y eso genera, pues... Yo creo que Xulia está hablando de algo que, bueno, yo últimamente, la verdad es que me gustan cada vez más los vinos naturales, no estoy intentando un poco, bueno, pues introducirme un poquito más en todo ese concepto. Es verdad que hay vinos naturales que bueno, siempre digo que hay una ligera línea a veces entre algún vino y el vinagre, pero precisamente lo que está hablando Xulia, lo que estamos viendo aquí, es un vino de una calidad extraordinaria. Hacer esto de una manera casi sin intervención, yo siempre pongo el ejemplo de un jardín, ¿no? Esto, porque hay gente que me dice, entonces el vino natural lo coges, lo dejas ahí y se hace, ¿no? Claro, nunca más lejos de la realidad. Creo que un vino natural tiene un trabajo en viña espectacular, porque tiene que llegar la uva lo más sana posible. Hay un trabajo, no voy a decir que más o menos, pero que es muy importante, y todas las labores que se hacen pues con muchísimo cuidado. Siempre hablo de un jardín, ¿no? Cuando vemos un jardín pues medio artificial, con muchos árboles, setos muy cuidados, con figuras y demás, pues nos puede gustar más o menos ese jardín, ¿no? Cuando vemos un jardín salvaje, que no ha tocado nadie en varios años y demás, nos puede apasionar ese jardín, pero tampoco nos resulta demasiado agradable, porque de repente vemos pues una selva, ¿no? Ni siquiera a lo mejor nos apetece coger la toalla y tumbarnos. Pero cuando vemos ese jardín salvaje, que está tocado de manera muy cuidada, en que garantiza ese ecosistema, que al final es lo que está diciendo Xulia, la importancia de nuestro ecosistema, cómo lo vamos a dejar, y que la mano del hombre solo es para mejorarla, para cuidarla, para además estamos, para mí, en el jardín perfecto. Y creo que en eso consisten los vinos naturales. No sé si lo veis así o no. Sí, claro, es que eso es como se hizo siempre, toda la vida, cuando la gente tenía menos recursos realmente, ¿no? No había tantos recursos, no había tanto producto, no había tantas enfermedades tampoco. No era necesario aplicar tanto fungicida ni nada, porque tampoco era que hubiera tanta enfermedad. Pero bueno, tenemos que ser un poco conscientes y pensar que nuestro futuro depende de esto. Es decir, ya más allá de que haya calidad o deje de haberla, eso también es un factor importante en todo esto. Aquí en este vino tenemos 6 variedades. Antes decías bien que es caíño, sosón, brancellao y ferrón, pero hay 3 tipos de caíño, que son caíño longo, caíño redondo, caíño da terra, sosón, brancellao y ferrón. ¿Por qué? Porque son 6 ingredientes que cada uno de ellos aporta complejidad o complementa a los demás, con lo cual me parece la mezcla ideal y la utilizo en todos mis tintos. Incluso en el rosado, que es un sangrado de estos vinos, pues también están las 6 variedades presentes. Yo veo, pues no sé qué opináis, qué os parece este vino. Veo muchísima complejidad, muchísima especie, un toque, aparte vuelvo a decir, que apetece beber, que para mí al final es lo más importante. Y también lo que estaba hablando Xulia, de todos estos proyectos que estamos hablando hoy aquí, creo que todos mantienen un poco ese nexo de que estamos hablando, ¿no? Antes Jonathan a la mañana decía que para él una cepa, 1 kilo, creo que era un racimo, entonces están hablando de lo mismo, todos ellos están hablando de lo mismo, con proyectos diferentes, pero al mismo tiempo con una idea clara de volver a poner o de volver a reconducir ese Ribeiro al punto en el que pues hace muchísimos años estaba, que yo creo que lleva varios años subiendo, y que vuestros nombres cada vez son más importantes. De hecho, son los vinos que tomo, entonces yo no soy ejemplo de nada, pero creo que precisamente estos proyectos que están mirando esa identidad son los que a mí me apasionan, ¿no? Y creo que cualquiera de ellos pues son proyectos que tienen en cuenta todo esto. Aparte, bueno, aquí sí que hay también un paso por barrica, ¿no? Pero creo que habla mucho la fruta. Muy pequeñito. Bueno, lo que decías de los proyectos diferentes, voy a hacer un matiz, que es que sí que son diferentes, porque yo creo que los proyectos cada uno tiene que hablar también tiene que hablar un poco de quién los elabora, con lo cual tienen ese toque personal
que le damos cada uno de nosotros, pero aún dentro de eso el objetivo es el mismo. Yo creo que perseguimos todos nosotros, a cualquiera que le preguntes, el mismo objetivo, que es conseguir productos de calidad con la mínima intervención y que la agricultura sea ecológica, no selvática. Sí, también, efectivamente. Y que no se escondan los defectos detrás de los vinos naturales, que eso nos ha hecho muchísimo daño. Sí, un vino natural no tiene por qué tener defectos. Sí. Eso no es un vino natural, eso es un vino mal hecho o mal elaborado. Pero los vinos naturales, aunque tú los respetes, ellos también te respetan si los cuidas y los tratas como es debido, ¿no? Entonces, serán con el toque personal de cada uno, pero no tiene por qué tener defectos ningún vino natural. Claro, eso es un poco lo que se está cuestionando ahora en el mercado. Es verdad que yo estoy tomando muchos vinos naturales, algunos con defectos, es decir, son muy oxidativos, son vinos con, bueno, pues excesivamente a lo mejor turbios, etcétera, etcétera. Es verdad que alguno de ellos a mí me gusta, porque a mí no me importa demasiado la oxidación en algún blanco y demás, incluso a veces lo busco. Es que la oxidación no es el peor de los defectos. No, no es el peor, bueno, pero es verdad que hay gente como muy técnica, pues me lo rebate, ¿no? Es como porque los defectos a veces encubren pues lo que dice Xulia, ¿no? A lo mejor un vino natural, me encanta que un elaborador diga eso, porque a lo mejor un vino natural no tiene por qué tener defectos. Lo que pasa que a lo mejor es más complicado sacarlo al mercado, porque claro, dijiste antes que tenías que rechazar mucho. Digo que tenemos que perder mucho, no rechazar. Bueno, rechazar vino en la viña, evidentemente, porque el vino se hace en la viña. Eso lo tengo, bueno, yo tengo la absoluta convicción de que el vino no sale de una fábrica. No es Coca-Cola. Yo siempre el vino digo, se elabora. Sí. Entonces, la viña, haces el vino. Tú vas a sacar el producto de la viña. Luego en la bodega lo puedes mejorar o estropearlo. Pero el vino sale de la viña, sin duda. Yo el otro día le hablaba en una cata, decía que para mí los vinos Coca-Cola pues no simbolizan lo que yo pienso del vino, que es que un vino no puede saber igual todos los años. Es cierto que a medida que vas evolucionando, me imagino que en la viña, el trabajo en la viña, en la bodega, que controlas mucho más, pues al final hay una uniformidad, no puede haber a lo mejor unas variaciones de calidad enormes. Pero, claro, y en esa cata me decía un chico, me decía, pues para mí eso no es un defecto, porque yo si compro una botella, quiero que siempre me responda, ¿no? Claro, su punto de vista pues también es real. De todos modos, creo que el trabajo en la viña constante y ese conocimiento en bodega hace que al final no haya defectos en los vinos. Yo no he visto que estos vinos no responda a ninguno, que me vaya a fallar en una comida, que me vaya a fallar en la boda de mi boda o en la que sea, ¿no? Entonces creo que a veces hay, pues yo solamente le dije, yo no quiero Coca-Colas, porque para Coca-Colas me bebo una Coca-Cola o me bebo una cerveza. No sé si pensáis lo mismo. Pero la uva, al estar expuesta al clima, el clima marca la añada, eso es indudable. Un año muy cálido tendremos muchísimo más fruta que un año fresco. Y no tendremos la acidez en un año cálido que tenemos en un año fresco. Eso no podemos evitarlo. Eso es algo que nos da el campo, y lo que nos da el campo nosotros luego tendremos que manipularlo en bodega pues para conseguir lo mejor que podamos, cada uno de nosotros pues con nuestro toque personal, pero el clima, eso es lo que nos da, el clima del año es lo que nos da las características, digamos, o el perfil un poco cambiado de cada vino, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Porque ya nos estamos pasando un pelín de tiempo. ¿Alguna pregunta para Xulia? ¿Alguna pregunta para alguno de los elaboradores? ¿Algo que quedara en el tintero? ¿Algo que queréis preguntar? Aprovechar que no siempre tenemos a esta gente delante. Ah, ok, vale. Bien, pues bueno, creo que veo que el queso que os han puesto ha gustado. Entonces, eso también es muy bueno, no nos podéis engañar de que no ha gustado. Y una de las... Bueno, hay mucho más en común entre el queso y el vino. Últimamente he estado en varias ferias hablando con elaboradores de queso y al final todo está muy, muy, muy relacionado también con la calidad de la leche, de los pastos y de todo que van a condicionar los quesos. Pero, ¿te llamas, perdona? Julio. Julio nos va a hablar de lo que habéis probado hoy y os va a explicar un poquito todo esto. Bueno, primero de nada, buenas tardes. Mi nombre es Julio, de Quesos Feijó. Soy la 6ª generación de queseros. Y muchísimas gracias a la organización
apostar por mis productos y tener la oportunidad de maridarlos con estos fantásticos vinos. Y nada, deciros que simplemente el queso, al igual que el vino, no termina cuando se hace. A partir de ahí hay un proceso de 4 meses, que es, por ejemplo, la variedad que acabáis de probar o que acabáis de maridar con estos quesos. Concretamente, eso que acabáis de probar es una mezcla de 3 leches, vaca, oveja, cabra. Y al igual que pasa con esta gente con el vino, lo que produce la tierra, lo que se comen las vacas, lo que se comen las ovejas y las cabras, es lo que luego nosotros, en forma de leche, transformamos e intentamos que cada una de esas variedades aporte un matiz, un sabor, que se traduce en mantecosidad en el caso de la vaca, intensidad en el caso de la oveja, y en el caso de la cabra, digamos, ese regustín ácido que deja al final. Entonces, como podéis ver, no solo el vino tiene su proceso, también los quesos, pero bueno, hoy en definitiva el protagonista es el vino. Estoy encantadísimo de que mis quesos puedan maridar con estos fantásticos vinos. Había una frase muy común que era que nos la den con queso. pero yo creo que eso con los años ya ha cambiado. Ha cambiado, pero Porque... yo recuerdo, bueno, aún el otro día conté esta historia, ahí había una serie de hosteleros en Lugo que hace años, pues siempre se juntaban todos, se iban a la zona de Castilla a comprar lo que eran las barricas y demás, y los vinos. Y entonces, bueno, pues no debían ser muy buenos los vinos, que le daban un queso de Castilla muy gordo, los emborrachaban bien y les encantaba el vino, ¿no? Y llegaban a Lugo y decían, é cuestión do clima, porque este viño non sabe igual que sabía ali. Y bueno, realmente era cuestión del queso, pero es cierto que creo que también los quesos han evolucionado mucho, hay muchísimas elaboraciones que hacen que sea hasta placentero, muy placentero maridar los vinos con queso. Al final no tiene que ser mejor una cosa u otra, simplemente los dos, uno tiene que hacer mejor al otro y el otro tiene que hacer mejor al uno, sea un queso, sea un jamón, sea un chorizo, sea lo que sea. Y maridar para cada uno, o sea, yo creo que el maridar es algo muy personal, tanto en vino como en embutido, como en queso, como en lo que sea. No es que algo tenga que ir con... No. Yo creo que eso es algo muy personal. Al igual que aquí tenéis cinco digamos, vinos personales, cada uno aporta su toque, pues igual pasa con los quesos. Y más hoy en Galicia, que hoy no es solo tetilla o queso de Arzúa, hoy somos más que tetilla y Arzúa, aunque hago tetilla también. Bueno, pues eso, vuelvo a repetir. Ahora también tenemos la posibilidad de hacerle preguntas a él, así que si alguien quiere preguntar, y si no, nadie. Vale. Bueno, pues no sé si vosotros queréis añadir. Yo la verdad que es un placer estar aquí, haberos escuchado a todos hablar con tanta pasión de vuestros proyectos, presentar vuestros vinos y conocer pues este tipo de producto que da gusto pues tomarlo, disfrutarlo, compartirlo y creo que es muy importante pues que se siga manteniendo esta pasión, que haya pues que sois afortunadamente todos jóvenes, que vais a seguir haciendo, generando y compartiendo vino, y ojalá pues vengan también generaciones que sigan con esta pasión, porque es parte de que se mantengan las zonas, es parte de que vengan las nuevas generaciones. Y nada más, muchísimas gracias a todos y ¡viva el vino! Nada, gracias a vos.